que siempre pone Herbas 2025. Claro, Herbas la van a tener que 2025. cambiar por Herbas 2022. Veamos qué es lo que Bueno, pero el sucede. presidente ya ha pedido que investiguen, está el SRI, todas las Me parece muy declaraciones de bien. impuestos de Yo Javier eso Herbas. eso no lo puedo reprochar. Lo que yo estoy esperando es que Javier Herbas venga aquí o vaya a Ecuavisa, a Teleamazonas, donde quiera, y explique lo natural. La lógica elemental nos dice que si una persona en relación de dependencia con un sueldo de $1.500 paga más impuestos que una persona que tiene 5 empresas con una facturación de 8 cifras, algo, algo está raro. O sea, a mí no me cuadra. No me cuadra que yo, que creo que tengo ingresos infinitamente inferiores a los de Javier, pague 3 veces o 4 veces más impuestos que él. No me queda claro. Y quisiera que el señor Herbas lo aclare. No Vamos, a mí, al país. vamos a hacer las diligencias necesarias para que pueda acompañarnos. Vamos con nuestro siguiente y último invitado, que ya se encuentra en nuestros estudios. Se trata del señor Diego Ordóñez, ex asambleísta, actual consejero presidencial, a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación y por estar esta mañana con nosotros. Importante la conversación y la entrevista que vamos a mantener con el consejero presidencial, así que bienvenidos todos a la entrevista final. Vamos con Anderson Boscan. El país se pregunta si hay muerte cruzada o no, si alguien tiene que estar en esa mesa de discusiones. Mi siguiente invitado, el señor Diego Ordóñez, fue electo como asambleísta nacional y dejó la asamblea porque considera era un espacio de bajísimo nivel intelectual, algo en lo que no podemos estar más de acuerdo. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Gracias por Bien, aceptar la invitación. buen día, muchas gracias. Empecemos directamente por el principio. La muerte cruzada. El fantasma de la muerte cruzada vuelve a asomar en el gobierno, pero esta vez en mesas de discusión internas importantes, de si hacerlo ahora, de si hacerlo en 3 meses, de si hacerlo en 4 semanas, de si irnos por una consulta popular. ¿Cuál es el debate hoy en lo que antes llamábamos la mesa chica de Carondelet? Bueno, Que espero que ya no haya. no hay mesa chica en Carondelet. Hay muchas valoraciones que hacer sobre la muerte cruzada. Si bien es cierto, sería un mecanismo que desbloquearía este bloqueo político generado en la Asamblea, tiene otras implicaciones que el gobierno está obligado a tener en cuenta, y son los impactos en la economía. Una muerte cruzada va a generar un ambiente de incertidumbre, no solamente en inversionistas, también en financistas, Sí. y esto es, diría yo, una variable que detiene la decisión. Y digamos que en este momento no es el camino. No es el camino. Entiendo que los multilaterales no estarían de acuerdo y entiendo que ni siquiera el gobierno americano ha expresado un apoyo a una posible muerte cruzada, hasta donde llega mi información. por No, supuesto. no hay. Digamos que el gobierno toma sus decisiones soberanamente, ¿no? Y el presidente sin duda. Entonces, no, digamos, no es el momento, y no es un fantasma que... ¿Este es el criterio de Diego Ordóñez, el criterio del gobierno, el criterio del presidente, los tres? Digamos que hay una postura del gobierno en ese sentido. No va en este momento. No es un fantasma, ¿no? Entiendo, sí. Sí, es simplemente una herramienta. Una herramienta que está ahí. Que está ahí. Sí, Y más hay que que una evaluar el momento. herramienta es como un revólver cargado en realidad. Bueno, puede ser percibido de esa forma, pero digamos que es una herramienta que sirve, ¿no? En un momento en el que las condiciones sean de tal nivel en donde no se puede avanzar. ¿Qué puede hacer el gobierno ahora, Diego, en la realidad en la que estamos? Es un gobierno, y permíteme describírselo brevemente a la audiencia, que rompió puentes con el correísmo porque es una mafia corrupta, según palabras del presidente, y Correa es un monstruo. Rompió puentes con el Pachacutic porque está fuertemente dominado por el ala de ISA, a quien el presidente ha llamado desde delincuente para abajo. Rompió puentes con el socialcristianismo porque el presidente se ha referido al señor Jaime Nebot casi que como un mafioso, diciendo que pondría en riesgo la seguridad de su familia. Ahora rompe puentes con Javier Herbas, el último líder que le faltaba en el Parlamento, acusándolo de evasión. Oye, el presidente tiene un serio problema de manejar las relaciones interpersonales. No es un problema de relaciones personales. No es un problema de relaciones personales que él coge el teléfono, le llama al señor Herbas, le dice: te voy a visitar porque quiero tu apoyo en esta ley. Y el presidente desvía su agenda de su visita a Cotopaxi, va a visitarle, lo cual es inusual. Sí, un presidente yendo a la oficina por supuesto. Inusual, ¿cierto? Pero para que vean ustedes que no es un tema personal. Va el presidente, se sienta, le dice al señor Herbas: hablemos de la ley, y el señor Herbas le dice: tengo un problema en el SRI. ¿Usted Estoy estuvo ahí? simplificando. No. No.
teniendo en cuenta El discurso del presidente. el mensaje del presidente. Esa, para simplificar la conversación, ¿no? Es la conversación. Sí. Vengo a hablar por la ley, tengo un problema en el SRI. No es un problema personal. ¿Y por qué es el rompimiento, ¿Por qué el presidente, antes de seguir, Diego, por qué el presidente espera a ver cómo vota la izquierda democrática para contarnos eso? Que es algo que yo he criticado esta mañana. Yo no sé si el presidente nos iba a contar lo que pidió Javier Hervas si la izquierda democrática votaba a favor de su ley. No, porque se nota... Da para pensarlo, ¿no? No, porque se nota claramente cuál fue la motivación de no votar. Si hubiera habido un voto, ¿no? El presidente concluyó, claro, pues que no había ninguna condición. Pero el presidente se guarda esto hasta que está seguro que la izquierda democrática va a votar en contra. Porque esta reunión sucedió el viernes. Y el presidente le anuncia al país esto el domingo. Lo que es extraño es que una la suplente de la asambleísta Vilma Andrade estuvo en la comisión. Entonces pensaba pues que la izquierda democrática iba por ese lado. Entonces usted se sienta con alguien, ¿no es cierto? Y le plantea, como le plantea Hervas, este problema, ¿no? ¿Cuándo se vuelve notorio que es por que son esos temas los que inciden en la decisión de votar? El momento en que votan. Antes no. Antes no. No se está guardando nada, ¿no? Pero quiero volver al punto que mencionaba hace un momento, si me permite, el tema de el presidente hay problemas de relaciones interpersonales. Sí, me parece, hombre. No soy psicólogo, pero... cuando yo me peleo con uno, bueno, pero cuando yo me peleo con todos, a lo mejor el problema soy yo. Lasso planteó en su campaña un concepto, el cambio. Sí. Y el cambio quiere decir enfrentar el statu quo. Y no es un problema de personas, es un problema de principios y de conceptos. Y ese statu quo, ¿cuál ha sido? El de la política que ahora vemos reflejada nuevamente en la Asamblea, que no ha cambiado nada, no hemos aprendido nada. En 10 años de correísmo no aprendimos nada y se reproduce lo mismo. El mismo modelo de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que le corresponde a Lasso? Enfrentar el statu quo. Y usted ha planteado varios líderes que representan el statu quo de la vieja política en este país. Y Lasso tiene ¿Qué está logrando Lasso con eso? Bueno, ¿a dónde tenemos que volver? ¿Ante quiénes somos responsables? Ante el país, ante los ciudadanos. ¿Qué ha hecho Lasso el fin de semana? Ir a comer a KFC. Aparte de eso. Aparte de eso. ¿Pero por qué es posible ir a comer en KFC, Anderson? Porque tiene como 200 escoltas, hermano, porque los que salimos sin escolta nos roban y nos pelan en la calle. No tiene 200 escoltas, no tiene la seguridad mínima. Oye, que va, yo he visto la caravana, el presidente y el vicepresidente es grande. No sé si el número me lo estoy exagerando. Hablemos del presidente. El presidente tiene una seguridad mínima y esa es la instrucción. Y el vicepresidente no. Estoy hablando del presidente que va a KFC. Yo escucho bien. Bueno, el presidente va a KFC y ¿qué pasa? Se puede parar en una fila, se puede sentar. Y ustedes vieron, no había escoltas alrededor, sí. no había nadie. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque un presidente que tiene la tranquilidad de que ha hecho algo como para provocar el rechazo, el repudio, ¿no? La agresión de los ciudadanos, ¿no? Entonces, simplemente no ha hecho algo, no es un presidente, no es Correa 2016, no. Tampoco es Correa 2009. No es Correa, no es un tipo... No es un líder político parecido a los que hemos tenido en este país. Sí, pero a lo que voy es, las encuestas no les juegan a favor. Y yo creo que parte de la ¿Qué decisión... encuestas no les juegan a favor? Ninguna, sobre todo las que ustedes contratan, que están como de 40% de aprobación, la que más le da, ninguna le juega a favor al presidente. No ese es el valor, más alto el valor. Hombre, no es el valor del inicio, obviamente, ¿no? Hay un proceso de desgaste, sin duda. O sea, pero desgaste brutal. No. Lenín Moreno, antes del año de mandato, estaba todavía de fiesta con los ecuatorianos. Claro, mira tú lo que era Lenín Moreno. Claro, comparemos un anodino con alguien que hace lo que ha hecho Lasso, ¿no? La diferencia es esa. Qué duro que... ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Hablar con los ciudadanos. Es lo que hay que hacer. Consulta popular. Así es. Hay que hablar con los ciudadanos. Hay que volver a los ciudadanos. Esto es volver a los ciudadanos y esto no es retórico. El presidente ha hecho algo que jamás ha hecho un presidente en este país. Por delante, ahí está la denuncia. Está contra él, se le investigue. No hay persecución. Denuncia tampoco, ¿no? Tú eres abogado, Diego. Sí. ¿Te pareció una denuncia? Bueno, la carta del presidente. Es decir, a la fiscal parecía actúa. una noticia crímenes y no una denuncia, ¿no? Lo que fuere, pero al final el efecto es el mismo. La fiscal actúa. Sea porque le llamó por teléfono, que no, me agradó que pusieran los nombres sobre la mesa, me agradó. Y lo de ¿cómo se llama? Hervas. El señor que acaba de hablar dice que Hervas es un perseguido. Por favor, pongamos las cosas en su justa dimensión. Aquí no hay perseguidos.
El Ecuador no tiene perseguidos. El Ecuador tiene un presidente absolutamente democrático y respetuoso de las instituciones. ¿Qué es lo que hace él? Investiguen esto, porque hay una... Ya, el timing es importante en política, digo. El presidente de la República, en conversaciones privadas, yo le he escuchado lo de Javier Hervás 5 veces, desde hace un año. Ha esperado a que la izquierda democrática no le des los votos para pedirle al SRI que lo investigue. Eso no es chantaje. No, no es chantaje. ¿No? Porque chantaje se Te he hecho al SRI encima Es si que- no votas por, por mi ley. Es que el chantaje es, yo espero algo a cambio, pues. Que votes por mi ley. No, pues, y sí, cuando no votaste, te echó el No, SRI no, encima. ya la ley está archivada, esa ley está archivada. Para pena y esto no es retórico igual, ¿no? De la inversión, del empleo, que es importante, es fundamental para los ecuatorianos. Lo que más preocupa a los ecuatorianos. Fuera de este enfrentamiento político, ¿no? De la asamblea ahí, que parece olla de grillos. A la gente afuera eso le genera repulsa. Por eso es que necesitamos conversar con los ciudadanos por el proyecto que el gobierno tiene, inversión y empleo. Hacemos una pausa, pasamos con Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña y luego seguimos hablando de qué van a conversar con los ciudadanos, que es algo que me interesa. Jeff, Moni. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Yo quiero hablar sobre el tema de la reunión con Pachacuti, con los 5 asambleístas señalados por el gobierno nacional. Ellos dicen que hubo un funcionario, un alto funcionario del gobierno, que les ofreció 3 contratos a cambio de los votos para la ley de inversiones. Primero, ¿quién fue este funcionario? Y sobre todo, ¿quién ofreció? ¿Cómo se ofreció? ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, quienes deberían decir quién es el funcionario son quienes dicen que había el funcionario. Y yo le aseguro una cosa, el gobierno no ofrece nada, peor contratos, peor hospitales. Estamos cambiando todo el sistema de provisión de medicamentos en el sistema de salud pública, precisamente para evitar que existan los mecanismos de corrupción que hubo en el pasado en la compra de medicinas, que era básicamente a donde apuntaban muchos corruptos que querían sentarse ahí para enriquecerse con la necesidad de la gente. Pero ¿cuáles entonces fueron o quiénes fue la delegación del gobierno nacional que tuvo esta reunión con ellos? ¿O esta reunión no existió y se están inventando? No, el presidente no se inventa, ¿no? Esto no es así. Entonces, ¿quiénes se reunieron por parte yo del gobierno? No conozco quiénes hayan estado. Francamente, no conozco yo quiénes estuvieron en esa conversación. Esto está fuera de mis competencias y en ese punto he preferido, cuando he hablado con el presidente de este tema, no ir más allá para que oportunamente se pueda develar todos quiénes estuvieron, qué fue lo que, quienes escucharon lo que dicen que escucharon, que obviamente si el presidente lo dice, es que existe la suficiente convicción de que eso sucedió. Ahora, sobre lo que le mencionó Anderson de conversar con la ciudadanía, de una posible consulta popular, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley de inversiones una vez que ha sido archivado? ¿Van a presentar una nueva propuesta de proyecto de ley relacionado con el tema de inversiones o van a hacerlo mediante consulta popular? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno sobre esto que les negó la Asamblea? Bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer que no depende de una ley. Habríamos querido mejorar el sistema de alianza público-privada, pero yo recuerdo a los ecuatorianos que la ley de estímulos tributarios a la alianza público-privada fue ley hecha en el correísmo. No es un invento del presidente Lazo y tampoco supongo que será una propuesta neoliberal, ¿no? Si el neoliberal hecha en un gobierno socialista. Es parte de las incoherencias del discurso político. Y luego, claro, comentaba hace un momento, Anderson mencionaba pues que se han roto puentes. Claro, la idea de volver a la Asamblea con esa ley parecería una necedad, ¿no? Porque no hay espacio, ya se ha visto, ni en las condiciones anteriores para llegar a entendimientos racionales sobre lo que puede modificarse o mejorarse de la ley y peor aún en el escenario que se ha O sea, no se presentaría un nuevo proyecto legislativo. Me parece que no hay un buen ambiente para eso, ¿no? Y para, digamos, volver a dialogar con los sectores políticos del legislativo, ¿tampoco eso está descartado de manera total? A ver, en este es un punto en donde tengo que repetir algo que pueda parecer una ingenuidad, ¿no?
es una nueva invocación a que los sectores políticos que están representados en la Asamblea, que representan una porción del electorado ecuatoriano, asuman la representación del electorado ecuatoriano y dejen de lado la agenda de sus líderes políticos, la agenda judicial o de impunidad de sus líderes políticos, y recobren esa representación del electorado que dio el voto por ellos. Hay que reconocer, el correísmo tiene su porción de electorado, el social cristiano tiene su porción de electorado. Y cuando hablamos de hablar con los ciudadanos, hablamos también para hablar con todo ese electorado. Y es mejor hablar con quienes representan, pero siempre en una línea de racionalidad, pues no, en una línea en donde pues pongamos por delante divergencias de ideas, de conceptos sobre qué leyes o qué proyectos de ley podemos debatir, pero no agendas que tienen que ver hablemos de, como en los 90, déjenlo volver a Bucarán, ahora déjenlo volver a correr. Okay. ¿Cómo está, Diego? Le saluda Mónica Velázquez. Consejero, los legisladores de Pachacuti dicen que el gobierno les ofrecía contratos y aquí empieza una acusación mutua. ¿Ustedes pueden probar esta grave acusación? Bueno, eso va a tener que tramitarse en la indagación que ya ha iniciado la Fiscalía del Estado, ¿no? Y ese proceso, pues, en ese proceso tiene que investigarse y ellos van a tener que indicar cuáles son los contratos que se les ofrecía, ¿no? Y no solamente decir contratos, ¿no? ¿Contratos de qué, pues? ¿De qué obra? No, esto... hay dos niveles de esto, ¿no? Yo quisiera ubicar la discusión en esos dos niveles, en dos dimensiones. La primera, la dimensión ética en la política. La dimensión judicial es otra. En la dimensión de lo político, hablamos aquí de un sistema que ha estado caracterizado por este mecanismo transaccional en la Asamblea. Y un gobierno que le dice, no, ese no es el modelo que nosotros queremos, sobre el cual queremos asentar acuerdos para crear condiciones de solucionar los problemas estructurales de largo plazo. En lo judicial, que se ventile en lo judicial. En lo político, hablemos en los temas políticos. Y aquí va a ser también un problema de medición de credibilidad, ¿no? Porque una asamblea que tiene el 11% de credibilidad, lamentablemente, porque no es bueno para una democracia que una institución fundamental de ese sistema tenga ese nivel de credibilidad. Pero, lamentablemente, la pregunta es, ¿quién cree a los asambleístas, no? Diego, ¿usted reconoce la incapacidad del frente político del gobierno? Un fracaso en el legislativo, ¿usted lo consideraría un bloqueo? Pues yo no he reconocido ningún fracaso del frente político del gobierno, ¿no? Por el contrario. Mira, aquí hay y voy a recoger lo que en el día a día se escucha, ¿no? El gobierno no tiene operadores políticos, suelen decir. Yo digo, bueno, ¿qué es un operador político? El hombre del maletín. ¿Es el operador político? No, un operador político es quien hace gestión política, hace estrategia política y no rebasa límites. ¿Y quién hace eso en el Claro. gobierno? Bueno, hay un frente, ¿no? La ministra de Gobierno. Pero Sí. en la asamblea dicen que no le ven a la ministra de gobierno. Bueno, yo fui 2 días a la asamblea después de que ser asambleísta. Fui a hablar con la presidenta de la asamblea e inmediatamente dijeron que estaba comprando asambleístas. Así de ridículas son las cosas, público en la expresión. Va el hombre del maletín. No va, no está en la asamblea. No, hay muchas formas de generar diálogo con la asamblea. El presidente de la República se ha reunido muchísimas veces con la presidenta de la asamblea. El presidente de la República se ha reunido él y la ministra con el bloque Izquierda Democrática, con el bloque Pachacuti. Incluso algún rato el presidente de la República lo hizo público. Ustedes saben, está en los medios, son personas informadas. Se reunió con asambleístas del correísmo. Digo, ¿cómo no puedes ver un fracaso en el frente político? Salvo que el objetivo haya sido que la ley no pasara, ¿cómo esto puede ser algo distinto a un fracaso? No, pues porque si es que la herramienta para romper el bloqueo es la transacción. El fracaso habría sido ceder a esas presiones. Ese habría sido el fracaso. El fracaso en la moral. ¿Tú crees que hay bloqueo cuando el Parlamento le ha dicho por primera vez no al Ejecutivo? Es la primera ley que le rechazan al Ejecutivo. Bueno, la vez pasada salió una ley y dijeron que era por falta de gestión, la ley tributaria. El presidente bloqueó el bloqueo de la Asamblea cuando quisieron llevarle a un nivel, al estado de destitución por el informe Pandora. Digamos que hay también formas de gestión política, ¿no? Y ahí están los resultados.
Ok, hablamos de la consulta popular como un mecanismo en el que el gobierno intenta explorar una salida a este embrollo en el que nos hemos metido, en el que nos han metido. El gobierno al final es el que ha gestionado las relaciones políticas con el Parlamento. Esa consulta popular, no te voy a pedir las preguntas, ni mucho menos ninguna tontería aquella, porque la estarán discutiendo, pero ¿hacia dónde apunta? Va a ser una consulta popular que apunta, la gran pregunta que no han resuelto en un año, la reforma política, la reforma económica. Solo una puntualización antes. No, el gobierno no ha generado la reacción de la Asamblea. El gobierno le entregó a una mayoría que todos sabíamos cómo iba a terminar, el control de la Asamblea. Está bien, yo creo que estuvo bien. Yo fui uno de los que propuse y defendí esa postura, porque la otra era sentarse con el correísmo a transar la mesa de la verdad. Y cuando uno tiene una realidad, pues administra la realidad. No tengo otra cosa que hacer que tenía esas... La única alternativa era con los unos o con los otros. Nos fuimos con los unos. Bueno, pues funcionó. Hasta ahora funciona. Y en eso yo creo que es bien importante reivindicar algo. Es el rol que ha jugado cierta ala de Pachacutic en la conducción de la Asamblea. Que yo sí creo que ese sector entendió lo que es estar sentado frente a en la institucionalidad del Estado y no en la calle. Y la presidenta de la Asamblea... El ala de Guadalupe, ¿Ah, sí? que es más gobernista que los chicos de Credo. No por gobernista, sino... Madre mía, Guadalupe tiene que ir por Creo en la muerte cruzada. No es un tema de que sea gobernista. Hay una responsabilidad que un presidente de una asamblea tiene. O se convierte en conspirador o ayuda en términos de gobernabilidad. Cuando ella ayuda en términos de gobernabilidad, y lo ha hecho, es gobernista. ¿No? Yo creo que también eso nos sale de este análisis de hechos y nos pone en el de los prejuicios de las consignas. Yo creo que no es esa la conclusión. Y algún rato, ya más adelante, en la reflexión política y en el análisis político, politológico que hagamos de este proceso, vamos a encontrar bastante, no me atrevo a decir yo que esté pontificando en ese sentido, simplemente estoy aportando algunos elementos en términos de esa discusión. Consulta popular. Hay que hacer una combinación. Hay que hacer una combinación. Si no hay política de calidad, si no hay políticos y política de calidad, no vamos a tener políticas de calidad. Ok, sí, claro. El sistema político... Suena bonito. ¿Cómo se hace? Hay que cambiar el sistema electoral, hay que cambiar el sistema de partidos. O sea, la consulta popular podría incluir una reforma electoral. Hay que modificar el sistema de partidos. Estamos un poquito tarde, ¿no? Porque la próxima elección es marzo de 2023, bueno, ya no se pueden aplicar cambios para esa. Sí, no es para esas. Para la general. Para las generales. No puede ser que tengamos este movimientismo de 300 organizaciones, ¿no? Que cada cual sabe, y ya tenemos más afiliados a los partidos que votantes. Sí, claro. Lo cual además es absolutamente irregular, porque eso quiere decir que el sistema de recolección de firmas es una farsa. Y líderes de cantonales, con movimientos cantonales, compitiendo para organismos nacionales. Esto no tiene presentación. No puede haber. Hay que crear umbrales de representación geográfica, umbrales de representación electoral, para poder llegar a la Asamblea. No hay que construir movimientos 6 meses antes pues, para participar en las elecciones. O sea, cascarones, ¿no? Bueno, pero siempre se puede comprar un partido que ya está hecho en este país, ¿no? Se puede hacer eso, sin duda se puede hacer, pero bueno, reduzcamos el riesgo evitando que pueda haber, eso sea masivo, ¿no? Sea masivo. Ok, mejorar la calidad de la política a través de mejorar el sistema de representación. Ya, ese es un tema que me parece a mí que es fundamental. Luego, acabar con esas distorsiones creadas en la Constitución de Montecristi, ¿no? El modelo este de un organismo en el que es fácil controlar 4 votos, ni siquiera 7, 4, para tener contralor, superintendente, consejo electoral, consejo de la judicatura y consejo de la judicatura, fiscalía, corte nacional y corte constitucional. Esto es una aberración. Esto rompe cualquier modelo de representación y de sentido republicano. No es lo ideal, hay que crear mecanismos de selección y oposición, pero tiene que volver a la Asamblea. Ir a la Asamblea de donde saliste porque el nivel intelectual era tan bajo que no merecías estar Pero ahí, bueno, y donde el nivel de calidad moral, ya vemos, es igual o peor. Bueno, pero resulta que eso... No sé si son más tontos que corruptos o más corruptos que tontos, pero...
Pero A digamos ellos que, les vamos a entregar. pero digamos que después de eso, que incluso así, eso es mejor que el Consejo de Participación Ciudadana, que son 4. Allá por lo menos hay un espacio más público, va a haber oposición, nombres que se envíen, en fin. Esto es otro cambio que hay que hacer, ¿no? Otro cambio que hay que hacer. Y claro, hay que postular también estas modificaciones que el presidente apostaba en la ley de inversiones, ¿no? La inversión, el cambio del modelo de zonas francas, la ampliación, digamos, la mejor legislación en el tema alianza público-privada, lo cual me parece a mí que la razón no debería pedir fuerza, ¿no? Pero aquí la fuerza se impone sobre la razón. Y eso es lo que destruye la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, una ley que le dé al Estado ecuatoriano la posibilidad de, en condiciones en las que no tiene recursos para financiar obra pública, pueda pedir el concurso del sector privado. ¿Cuándo va el presidente o el gobierno a anunciar el camino? Porque lo que hemos tenido desde el viernes a hoy es el rumor de pasillo y el chisme de pasillo y la información no oficial. ¿Cuándo va a haber una postura de gobierno decir, no será muerte cruzada, señores, vamos por consulta popular? Bueno, lo primero es que no hay que hacer caso de chismes, ¿no? Y muchos se llenan de eso, ¿no? Me llenan el fin de semana con tanta cosa que digo, hay tanto informado en el Ecuador que cualquier tipo de especulación, ¿no? Y eso es inevitable. Pero eso no le pone al gobierno agenda. El gobierno sabe cuándo hacerlo, qué momento, cuándo corresponde. Y al final, algo que yo he aprendido es que los hechos se imponen, las realidades se imponen. Y cuando pasen, las cosas van a definir, digamos, el curso de los acontecimientos. No las especulaciones o eventualmente los chismes, ¿no? Hasta aquí la conversación con Diego Ordóñez, consejero presidencial. Se nos agota el tiempo. Le voy a agradecer al señor Ordóñez por acompañarnos esta mañana. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Diego. Algunas puntualizaciones importantes. La consulta popular se pone por delante de la muerte cruzada en el orden de prioridades a la resolución de esta crisis política. Vamos a dar por terminar el programa yendo a la conclusión de cada mañana. Estos, señores, es el punto final. Con eso acabamos. Gracias, Diego. Hay una imagen en el grupo de producción, si me ayudan a ponerla en pantalla.